Una mesa que se llama Llegamos Todas. Ya llegó doña Bere, que es la que va a moderar. Hola, ¿Cómo estás? Ya. No. Pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Como ya saben y ya vieron, tenemos mesa de lujo, colaboradoras de la revista y bueno, obviamente a Cintia no necesita presentación, es la chamuca, todos la ubican por el programa de televisión, así como que es la colaboradora más antigua de la revista, de hecho. Ya, ¿cuántos años llevas en la revista, Cintia? Híjole. Eso califica como violencia de género. No es cierto. Desde el 96 y aquí seguimos. Perfecto. Sí, ¿verdad? Sí, casi toda la primera época del chamuco. Dios, pues ya lo vieron la chamuca que todo el mundo ya conocemos. Y el día de hoy queríamos invitarlos a esta mesa que precisamente se llama Llegamos Todas, porque no es sorpresa y no es novedad que el panorama político de nuestro país ha cambiado actualmente. Tan es así que por fin hoy podemos decir, 200 años después de que se formó la República y más de 70 años después de que las mujeres pudieron votar en México, que ahora tenemos una presidenta a cargo de este hermoso país, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum, le pese a quien le pese. Y precisamente por eso queríamos reflexionar, sobre todo con las moneras de esta gran casa y de este proyecto editorial, El Chamuco y los Hijos del Averno, sobre qué pasa con el llegamos todas, si realmente sí llegamos y llegamos en conjunto, o cómo es que se da esta transformación también de la vida pública, política y mediática del país. Así que la primera pregunta para todas, si quieren vamos en orden de acá para allá, si quieren, de acá para allá. La primera sería como, ¿cómo ven ustedes precisamente el llegamos todas? Si sí se cumplió que llegamos a los medios sobre todo, ¿no? Que es el ámbito que más nos representa, así como la vida pública y política. Pero sobre todo, ¿ustedes piensan que sí realmente llegamos todas, insisto, al área de los medios de comunicación? ¿Cómo lo ven esto? Pues es muy bella la frase, ¿no? Cuando lo dice la presidenta, pues se refiere precisamente al poder político. Y miren que le ganamos a Estados Unidos, que no es poca cosa, ¿no? Esperábamos ver una presidenta primero allá, que se supone que es una sociedad primer mundo, más avanzada y bla, bla. Pero la verdad es que no. Y déjenme arruinarles la fiesta un poco porque seguimos en un patriarcado de corte neoliberal con todo y presidenta. Entonces, cuando ella lo dice, lo que hace es reconocer el trabajo de todas las que vinieron atrás de ella, lo dijo en la toma de protesta, porque se hizo un trabajo pues de generaciones. Y no es que mi tatarabuela o la de ustedes esté pensando lo que yo estoy haciendo ahorita va a lograr que en el siglo XXI, en el glorioso año de 2024, llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia, sino que las mujeres luchan desde sus espacios, desde sus trincheras, por una vida más digna. Ustedes saben que enfrentamos las mujeres algo terrible que se llama deshumanización. Así vivimos en el patriarcado por muy progre. Ahora sí que el mejor país del mundo para ser mujer en este siglo XXI, que ya lleva 24 años, es Suecia. Y está bastante lejos de México, ¿no? Entonces, sí tenemos que celebrar que tenemos ya a la primera mujer presidenta. O sea, eso es un hito que no nos esperábamos, francamente, ¿no? Y viendo a la izquierda, por la que votamos, pues todavía no nos la esperábamos. Acuérdense cuando estaba la corcholatiza, pues se apostaba más por los hombres que por la candidata mujer, por la corcholata mujer, ¿no? Y sin embargo aquí estamos. Ahora llegar al poder político es súper importante y que el gabinete sea de mayoría de mujeres también es súper importante porque eso ya va cambiando un poco la visión. Y también está comprobado que cuando las mujeres llegan a las posiciones de poder, mejora la vida de las demás mujeres, así sea poder comunitario, en las mismas colonias y demás. Incluso hay muchos ejemplos, ¿no? del tipo que tienen que ver ya con economía, no nada más doméstica, sino comunitaria nuevamente. Entonces, hablando ya de la pregunta que hacía Bere de los medios de comunicación, pues también ahí tenemos el sí pero no y el no pero sí. Sí, tenemos muchísimas mujeres en los medios de comunicación en México desde el siglo XX, ¿no? No sé si se acuerden, déjenme acordarme de mis años.
¿Se acuerdan de Jacobo Zabludovsky, del noticiario más importante de México, cuando solo teníamos a Televisa, antes de que fuera el duopolio? Pues estaba Jacobo, ¿no? Y de ahí surgió una figura que era Lolita Ayala, que era como la secre, ¿no? Después de muchos años como que le dieron chance a Lolita Ayala de tener su propio programa. Pero siempre se ha visto también a las mujeres en el gremio periodístico pues como la segunda, ¿no? Como el adorno, o inclusive hoy en día si ustedes prenden la televisión y ven la sección de el pronóstico del clima, van a seguir viendo mujeres cosificadas, ¿no? Es como el catálogo de carne, con todo respeto para ellas, ¿no? Porque si quieren ascender en esas televisoras, en esos medios, pues tienen que enseñar carne. Y ustedes ven al señor del pronóstico, y ese sí sale en traje y corbata, y más en estos días que hace frío, ¿no? Las chavas en mini casi desnudas, estos pobres de ellas, ¿no? Y así nos tratan en los medios. Ahora, en el gremio periodístico, específicamente moneril, yo les puedo decir que a mí me abrió la puerta el Chamuco en el 96 hasta la fecha, y en México me ha costado muchísimo trabajo, solamente 2 años, 2006 en el periódico El Centro y 2007 en el periódico SDP, que era impreso, he tenido yo trabajo como cartonista de a diario. Entonces me hace bien curioso que mis queridos colegas jóvenes que están en periódicos 2 veces a la semana o no sé, 3 veces a la semana se quejan, ¿no? Y digo, bueno, fíjense que yo desde 2008 no tengo cartón diario, ni semanal, ni mensual, ni anual en ningún periódico. Entonces sí podemos decir que todos los periódicos de México son feministas, todos, ¿no? Hasta los que yo leo. Y todas las revistas también son feministas, ¿no? Hablando de caricatura, pero nada más en el Chamuco van a encontrar ustedes que estamos casi 5 o 6 o eventuales colaboradoras mujeres. ¿Por qué será? No, pues ahora la misma pregunta, pero ahora Idalia, ¿tú cómo ves? Si llegamos todas a los medios de comunicación, ¿cómo lo ves y tú cómo lo sientes? Pues le voy a dar la razón a Cintia. Es un orgullo para nosotras ver que la presidenta de nuestro país es una mujer, pero alrededor de de llegar a su mandato, nos encontramos con un montón de comentarios misóginos de personas públicas, como que íbamos a estar 6 años con una sirvienta, por ejemplo. Hace un par de semanas di una plática, un taller de fanzine feminista para la feria del libro del INE. Y me puse a revisar mis cartones que he publicado en el Chamuco, mis páginas, perdón, desde el 2019. Y yo que normalmente digo, no, es que las mujeres tenemos que estar aquí y hablar de nuestro trabajo y no hablar acerca de que somos maltratadas. Y me encontré con algo que me hizo estar aquí hoy y hablar de que sí, las mujeres tenemos que aprovechar todos los espacios para hablar. En 2019 yo hice un cómic donde decía que alrededor de 9 mujeres morían a diario en México. En el 2022 puse que eran 10 mujeres y en el 2024 son más de 11 mujeres que mueren cada día por feminicidio en México. Quiere decir que sí llegamos todas, pero las cosas no están mejorando para las mujeres en México. Entonces, es verdad que creo que nosotras somos privilegiadas porque estamos en esta revista donde nos dejan publicar, o sea, tenemos prácticamente línea abierta para publicar muchos temas acerca de feminicidios, acerca de lo que está sucediendo con las mujeres en México, y claro que también tenemos la capacidad de hablar de muchos otros temas que ocurren en nuestro país, pero me parece que es importante que sigamos hablando de esto. En la semana puse una ilustración en mis redes sociales que hablaba acerca de que las mujeres tenemos que hablar entre nosotras para entender, cuando nos contamos lo que nos esté sucediendo, que lo que nos pasa no son coincidencias, sino que son parte de un sistema estructural
Por eso tenemos que hablar entre nosotras para sanar, para cuidarnos y para advertirnos. Entonces, si queremos llegar todas, tenemos que hablar de todo lo que sucede. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí acompañándonos. Y pues sí quiero retomar algo que, bueno, que comentaba Cintia y después algo que comentó Idalia. Y en el caso, por ejemplo, de los medios, o sea, por supuesto que es un gran avance que hoy en día tengamos una mujer en la presidencia. Creo que es inspirador, ¿no? Para las niñas, para otras generaciones que vienen abajo de nosotras, pues qué padre que ya puedan tener esa visión, ¿no? Que crezcan viendo una figura de una mujer liderando un país. Creo que eso no es poca cosa. Claro que también estamos, los cambios, pues qué padre y qué ingenuo sería pensar que solo con el simple hecho de que Claudia Sheinbaum sea presidenta, pues todas las violencias estructurales en las que vivimos día a día las mujeres aquí en México, pues van a cambiar. O sea, yo creo que pues son procesos y vamos a ver, ¿no? Yo sí tengo esperanza de que pues el feminismo en sí ya llegue a más políticas públicas, que efectivamente no se quede. Yo soy mucho de esta idea de que el feminismo está bien hablarlo entre mujeres, por supuesto, de ahí viene, pero el feminismo tiene que estar en la discusión de la agenda pública. ¿Por qué las mujeres, en todos los periódicos de circulación nacional, no hay una sola caricaturista publicando? Como bien lo dijo Cintia, que llevas ¿cuántos años? 30, más de 30 años trabajando, ¿no? 28. Bueno. Entonces dices, a ver, los tiempos están cambiando, de eso a mí no me queda la menor duda, pero todavía como que hay, pues, como que ideologías, formas de hacer las cosas que se aferran a las ideas de antes, ¿no? Yo lo que veo es que el feminismo debe de estar en los medios nacionales, o sea, el humor, la crítica desde una óptica del feminismo no tiene que estar recluida en espacios exclusivos para mujeres. Y yo hago esta reflexión, ¿no? No hay una sola mujer publicando cartón político en ningún medio nacional, llámese El Universal, La Jornada, Milenio, el periódico que ustedes me digan, no lo hay. Sin embargo, ¿qué tal? Hay moneros, hombres, haciendo chistes misóginos. O sea, y bueno, ahorita dijo Idalia. De Garci no vas a estar hablando. ¿Eh? De Garci no vas a estar hablando. Bueno, y después de todo el escándalo que hubo y que insultó a una senadora, infringió una ley, el tipo sigue publicando. Entonces aquí un poco es decir, a ver, también la gente que está en los medios, los directivos, los jefes de información, los jefes de opinión, los editores, tienen que darse cuenta de que las cosas ya cambiaron. O sea, que si le siguen publicando los cartones misóginos a Garci o a quien sea, porque no es el único que ha hecho eso. Por ahí, ahorita se me olvidó el nombre de otro que también publica ahí en ese periódico, en El Economista, creo que es, igual sacando estos cartones sobre Sheinbaum, poniéndola de sirvienta, o sea, unas cosas completamente ofensivas que dices, a ver, o sea, una cosa es que se haga una crítica, porque es totalmente necesario criticar, ¿no? Pero ¿desde dónde estás criticando y qué estás criticando? Por eso pienso que el feminismo no debe de estar recluido o de seguir recluido en espacios exclusivos de mujeres. El feminismo tiene que estar en la agenda pública, porque es necesario, simple y sencillamente por eso. Porque al menos yo creo que, como muchas, o sea, a mí sí me ofende ver esa clase de cartones que dices, o sea, hay tantas cosas que puedes criticar y eliges criticar, o sea, porque es sirvienta, porque es mujer, por su condición de mujer, o porque si su cuerpo, su cara, oigan, o sea, ¿dónde estamos yendo, no? O sea, creo que también esto de llegar todas, que bueno, yo creo que vamos llegando poco a poco, porque pues como les digo, yo creo que sí es algo muy bueno, pero es algo que va a tardar, o sea, es un proceso. No podemos pensar que
ese mismo día todo va a cambiar, ¿no? Pero bueno, hay que entender las cosas así. Yo sí tengo como mucha fe, mucha esperanza en que efectivamente los índices de feminicidios bajen, que las violencias estructurales pues se vayan diluyendo poco a poco, pero creo que esto va a ser un proceso largo. Lo que sí podemos hacer ya un poco más pronto, pues es esto, o sea, cambiar la ideología, ir abriendo espacios, que no solo el feminismo se quede en los espacios exclusivos. Esa es un poco mi visión, y deben de haber más opiniones de mujeres en los medios, o sea, porque seguimos sesgados por el patriarcado, el machismo. Eso es lo que sigue ahí. Entonces, bueno, yo sí tengo mucha esperanza en muchas cosas, en la reducción de índices de violencia contra la mujer, por supuesto, en, bueno, que también mejoren las condiciones de mujeres que son racializadas, que son precarizadas. Ahí sí llegar todas, ¿no? Porque como bien dice Idalia, pues nosotras estamos aquí hablando desde una posición de privilegio, ¿no? Y bueno, creo que estamos conscientes de eso, pero llegar todas es de veras llegar todas, ¿no? Y yo les apuesto que hay muchísimas mujeres en este momento que no están llegando. Y también, bueno, al menos de mi parte, como comunicadora, como artista, como monera, pues tengo un compromiso con mi país, con mi sociedad, por supuesto con las mujeres de este país, y pues mi trabajo es eso, reflejar, quizá muy a mi punto de vista, muy según mi visión, pero pues no quitar el dedo del renglón, y también no porque haya una mujer en la presidencia, que sí me da mucho gusto, yo no voy a dejar de criticar cuando haga algo mal. O sea, creo que esa es la función que tenemos como caricaturistas, o sea, poner el dedo en la llaga. Sí, estoy de acuerdo en no hacerle el juego a la derecha y tener bases y fundamentos para hacer una crítica, que sí sea una crítica no así facilona y presirvienta y cosas que son absurdas, estúpidas, y que yo creo que tengo también esa esperanza de que la sociedad se harte de ese tipo de críticas superficiales y pendejas. Perdón, pero esa es la verdad. Gracias. Completamente de acuerdo con las tres, obviamente, y sobre todo me quedo mucho con la idea de lo que dijiste, Beatrix. Evidentemente que una mujer llegue al poder tampoco quiere decir que eso se va a traducir automáticamente en una mejor vida para las mujeres, ¿no? Tiene que estar siempre esta visión, esta perspectiva de género, esta perspectiva tal cual y explícitamente feminista, y lo hemos visto, por ejemplo, aquí ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, con toda una serie de políticas que se han implementado, pero también a nivel Ciudad de México, con evidentemente nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, quien también ha implementado toda una serie de políticas de cuidados, ya lo hizo en Iztapalapa. No estamos hablando de supuestos o ideales, sino de cosas que ya están sucediendo. Y vamos, a nivel federal tenemos, por ejemplo, ahora la propuesta de la creación de un sistema nacional de cuidados que precisamente redistribuya las tareas y el trabajo hacia las mujeres. Tenemos también ahora la pensión Mujeres Bienestar, que en teoría viene a no solamente es un apoyo, no es un programa más, sino también creo que es muy importante la intención desde dónde está saliendo y la explicación y justificación, que es el trabajo que históricamente no ha sido reconocido de las mujeres en los hogares, ¿no? Todo este trabajo de cuidados que siempre se les ha cargado a las mujeres. Pero además tenemos también que la reducción de la pensión de las mujeres, bueno, más decir, la reducción de la edad para la pensión de la tercera edad de las mujeres es otra de estas políticas que tratan de emular cierta igualdad de género entre hombres y mujeres en nuestro país. Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué sienten que están representadas las voces de las mujeres y la agenda feminista desde el sexenio anterior, que ya hubo varios avances, hasta ahora, por ejemplo, tenemos 17 estados de esta república con el aborto despenalizado? Incluso ya se está también trabajando en que en la Ciudad de México se elimine por completo esta reducción de las, que son 12 semanas de gestación, ¿no? Lo cual también
aunque es muy polémico para ciertos opinadores, sobre todo hombres, de hecho, son los que más se oponen a esta despenalización total del aborto en la Ciudad de México, pues son políticas que demuestran que poco a poco, pero se han ido implementando cosas a lo largo del primer sexenio de la 4T y ahora en esta continuación con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero quisiera preguntarles a ustedes si sienten que precisamente la agenda feminista de las mujeres, las voces, están representadas en estos dos gobiernos, y también preguntarles ahora sí que, ¿qué falta? Y su cartita de deseos, ¿de qué esperarían que suceda? Obviamente lleva apenas 2 meses la doctora Claudia Sheinbaum en el poder, también estamos hablando de que no vamos a exigirle imposibles en estos menos de 2 meses, pero también ustedes con qué se quedan y qué esperarían, ¿cuál sería su cartita de deseos tal cual para el sexenio? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Aquí pues yo tengo mi retaíla de quejas de mi querida izquierda, por la que he votado toda la vida. 3 veces voté por Cárdenas y 3 veces voté por el PG, ¿no? Lo extrañamos mucho a Andrés Manuel, saludos allá, al rancho. Y después del cariñito para el PG, pues los reclamos, ¿no? Para mi queridísima izquierda, que sigue siendo igual de macha que la derecha, la del centro, la de al lado, la de arriba, la de abajo, etcétera. Imagínense, en 2018 le dimos mayoría al Congreso, ¿se acuerdan? Estábamos bien emocionadas, algunas feministas ingenuas como yo, porque dijimos, ya lo hicimos, llegando la izquierda a la presidencia nos van a despenalizar y nos van a descriminalizar ipsofácticamente, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que no, no fue así. Y en 2021, que se perdió la mayoría, pues menos, ¿no? Ahora que la volvemos a otorgar, porque somos nosotras y nosotros, con nuestro voto, quienes les otorgamos todo ese poder que detenta ahorita Morena, le volvimos a dar la mayoría, tenemos mayoría. ¿Y saben qué han discutido, resuelto, hablado sobre el aborto, sobre la descriminalización de las mujeres? Nada, absolutamente nada. Son las feministas, ¿verdad?, las que han tenido que estar trabajando estado por estado desde el sexenio pasado para que se vaya descriminalizando a la mujer. Y no es que las mujeres estemos, hay que aclarar siempre, no estamos a favor del aborto, no. Estamos en contra de la discriminación, de la violación, de las situaciones que orillan a una niña de 10 años o de 8 años o a una mujer de 50 con 5 hijos, vayan ustedes a saber, ¿no?, las razones que tiene una mujer, que no son de nuestra incumbencia, por cierto, para abortar, nunca son de nuestra incumbencia. Y tenemos este problema, ¿no?, con la izquierda, que sí, les damos mucho poder y están ahí y nos miran muy bonito y todo en campaña es amor y felicidad, pero queremos ver ese resultado. Se acaba de discutir en Zacatecas y en Chiapas, imagínense, ¿no?, estados que sabemos que son muy conservadores, pues ¿qué creen? Que México también es bien conservador, porque los hombres abortan diario, ¿a poco no? Díganme que no. Díganme que no. Y no los criminalizamos, ¿no? Imagínense que dijéramos, los hombres no pueden abortar diario, y si abortan sin fines reproductivos, los vamos a meter al tambo. O sea, imagínense ese extremo, ¿no?, antibiológico, antinatural, y no es que el aborto para nosotros sea algo natural, ¿no?, es la peor de las decisiones y es un caso extremo, ¿no? Y también hay que avisarles, es que hay mucho conservadurismo en la izquierda, entonces no sabemos qué se imaginan, que nos lo agarramos de deporte o que es por gusto o que somos unas brujas malvadas en el bosque haciendo aquelarre, no. Entonces sí hay que seguir exigiendo y exigiendo. A mí lo que me encanta en el caso de la presidenta, de Claudia Sheinbaum, es que ella ahorita está metida en una discusión terrible en sus fueros internos de Palacio Nacional con el gabinete y con los poderes fácticos externos que la vienen a ver una semana sí y la otra no, discutiendo el asunto de los dineros, porque ustedes saben, la presidencia es administración de los dineros para llevar adelante al país, pero también tiene que ver con sus programas y aquí viene lo bueno. Ella a lo mejor no va a tener todo el dinero del mundo, pero yo creo que sí le interesa muchísimo, como decía Dalia, que a mí también me interesa mucho ese tema de los feminicidios. Y parte de las reformas más importantes que ya se aprobaron la semana pasada es la creación ya no de la Secretaría, perdón, ya no del Instituto de las Mujeres, sino Secretaría, darle el rango de Secretaría, va a haber mayor atención, ¿no? Y la que más me gusta a mí es la reforma del artículo 116 que envió ella,
porque ella aquí en esta ciudad creó, cuando fue jefa de gobierno, la Fiscalía Especializada en Feminicidios. A lo mejor no han bajado las cifras, como bien lo señala Idalia, que nos preocupa mucho, ¿no? Pero sí se aumentó la investigación, las detenciones, etcétera, ¿no? La educación inclusive social. Y ahora lo que hizo la presidenta con la propuesta, la reforma al artículo 116, perdón, es eso, establecer la obligatoriedad, ¿no?, de la creación de las fiscalías especializadas para la investigación de delitos de violencia contra las mujeres con perspectiva feminista. Siempre decimos de género porque se le tiene miedo a la palabra feminista, pero es la perspectiva feminista la que va a implementar estas fiscalías estatales. Ahora imagínense, hay estados que son gigantescos. Una fiscalía sola estatal no basta, o sea, se va a tener que capacitar. Y ahí no entró este tema tan relevante, no entró en nuestro famoso Plan C, que estamos muy contentas y contentos de que el Plan C va muy bien, en la reforma judicial, y va a ser necesario, ¿no? Porque toda la revictimización y todo el relajo de soltar criminales, de soltar golpeadores, de soltar violadores, de soltar feminicidas o no perseguirlos, ¿no? Como el caso de este chavito que golpeó a Melanie, la dejó en el hospital y anda suelto, pues viene desde ahí, ¿no? Ahí tenemos un problema. Entonces, la parte buena es que la presidenta está dando esta cara de esta preocupación por estos temas, y esta reforma pues va a ser de las que vamos a estar siguiendo, ¿no?, de cerca la implementación, qué es lo que va a suceder ya en el país, más allá, ¿no?, de lo que ella decide, ella propone. Y ustedes saben ya que en las cuestiones presupuestales pues es donde la voluntad se topa luego con pared, ¿no? Entonces me parece interesante, yo creo que sí le interesa este asunto, esperamos verlo funcionar ya con las reformas de ley, porque no estábamos las mujeres, o sea, el derecho a la igualdad así tal cual, ¿no?, o la igualdad sustantiva que le llamamos, que es la que tiene la perspectiva feminista, no estaba en la Constitución, ¿no? Entonces, pues ya es un pasito adelante que esté en la Constitución, que las mujeres estemos en la Constitución, como bien lo celebraron en la mañanera, no sé si la vieron, que estuvo ahí Claudia y estuvo la secretaria de las mujeres, está Citlali Hernández y estuvo Malú Micher, etcétera. Entonces, esas estampas a nosotras sí nos dan que pensar para bien, para soñar, atrevernos a soñar y decir, bueno, este gobierno sí va a tener una mayor perspectiva feminista, aunque no les guste la palabra, poquito más que el primer piso, ¿no?, de la 4T. Y pues hay que estar ahí también bien atentas y atentos, porque a veces sí parece que hay que salvar a la 4T de la 4T, ¿no? Cuando vemos lo que sucede en Chiapas o en otros estados, en Sinaloa, especialmente hablando de las mujeres y las niñas, ¿no? Hay cosas que no se hablan en voz alta, en la política, en la narrativa, en los medios, pero siguen sucediendo y están ahí afectando sobre todo a las mujeres, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues igual no tengo como, como cosas bonitas que decir, pero sí importantes. Yo tuve oportunidad de hacer varias entrevistas durante este año a mamás de víctimas de feminicidio, que son víctimas también de lo que ocurre, porque no solamente es una mujer la que asesinan, sino son todas las víctimas alrededor, sus papás, sus hijos, sus hermanos, toda la familia. Y ¿qué es lo que pasa con estas mujeres, las madres? Yo creo que todos saben que hay muchos grupos colectivos de madres buscadoras en México que no solamente buscan los restos de sus hijas, sino de sus hijos, de sus familiares, y hacen tanta familia entre ellas que aun cuando una vez que encontraron los restos de lo que ellas estaban buscando, continúan ayudándoles a las otras mujeres. Pero ¿saben qué es lo que termina pasando con estas víctimas? Ellas tienen que aprender a qué fiscalía tienen que ir para que el proceso avance como debería ser. Desafortunadamente en México, con la cantidad de desaparecidos que hay cada vez más, hay una crisis forense terrible. Así que
estas mujeres tienen que aprender acerca de leyes, de derecho, de cómo se tienen que mover, acerca de forense. Me gustaría mencionar que hay un colectivo que se llama la Wiccan Forense, que son chicas que son criminalistas y que ellas hacen acompañamiento a estas mujeres. ¿Por qué es importante que sepamos todo esto? Y porque, ¿saben? Esas mujeres jamás pensaron que iban a tener que pasar por todo eso. Jamás pensaron que sus hijas iban a desaparecer o que las iban a asesinar. Jamás pensaron que iban a tener que dejar todo para dedicar toda su vida a encontrar los restos. Y gracias a ellas, que son las que terminan moviéndose para que todo esto se resuelva, como comentaba Cintia, son las feministas las que están trabajando para que muchas de estas cosas se logren, como la ley Olimpia, que yo creo que todos saben, y que no solamente benefician a las mujeres. ¿Saben cuántos hombres han podido defenderse por la ley Olimpia o la ley Ingrid? Porque son las mujeres que se vieron afectadas por estas situaciones, las que se mueven a tal grado que logran que se vuelva una ley y puedan beneficiar a hombres y a mujeres. Bueno, a mí me encantaría, más bien no que estas mujeres que además trabajan con sus propios recursos, lo más que logran es que el gobierno les acompañe la Marina cuando tienen que ir, a donde les llegan tips anónimos la mayoría de las veces de dónde pueden ir a buscar. El gobierno les da herramientas ni para la gasolina, ni para la comida. Ellas están haciendo todo el tiempo todo. A mí, si tuviéramos que pedir una caja de regalos, ¿era una cajita de deseos? No es que ellas les explicaran cómo hacerlo. Lo ideal es que esas cosas no sucedieran, pero la única manera de que de que se resuelvan es comenzando por hablarlo, por decir esto es lo que está sucediendo. Me gustaría más bien que todas esas mujeres no tuvieran que hacerlo. Bueno, pues esto que dice Idalia pues tiene mucho sentido, porque finalmente estas mujeres terminan haciendo el trabajo que deberían de hacer las autoridades. Entonces, desde ahí, pues a mi deseo sería que las autoridades verdaderamente hicieran bien su chamba. Ese sería realmente, y que las cosas funcionaran como se supone que deben de funcionar, ¿no? Ahora, peor porque todavía estas mujeres las matan ahora, ¿no? O sea, ya llegan, investigan, son las que van resolviendo los casos de los desaparecidos, etcétera. Ahora sí que haciéndole la chamba a las autoridades, pero pues se topan con pared, ¿no? Porque finalmente está ahí el crimen organizado y pues ahí es donde todo pues se topa con pared. Ahora ya hasta ellas están en riesgo, ¿no? Ya no solo sus familiares que han sido desaparecidos, sino ahora ya también ellas ponen en riesgo su vida. Y bueno, de mis deseos, así, pues por supuesto que sería la reducción de la violencia en todos los ámbitos. O sea, creo que ese es uno de los mayores problemas que vivimos al día a día en este país, y en buena parte es justo eso, que las autoridades no hacen su trabajo, o las famosas fiscalías que, bueno, sabemos que están súper coludidas con los delincuentes, los magistrados, o sea, todo este aparato, ¿no? Pues sí, de las fiscalías, todo esto es lo que sigue sin avanzar, ¿no? O sea, por mucho que a lo mejor sí pongan a lo mejor una política pública o tal o cual, pues el problema está ahí en la corrupción finalmente, ¿no? Que ese es el problema que yo creo. Otra cosa que a lo mejor no tiene tanto que ver con género y feminismo y esto, pero dentro de los deseos que me gustaría. Ayer, bueno, yo crecí en Puebla, ¿no? Entonces más o menos pues sigo ahí metida y viendo las informaciones de lo que ocurre allá en Puebla, ¿no? Y pues sabemos que pues Morena ahorita pues realmente es como el reciclaje de un montón de gente que estuvo en el morenovallismo, que bueno, para los que vivimos en Puebla, créanme que fue como una época muy oscura, y ahorita, o sea, ya los purifican y los ponen ahí.
Yo una de las cosas que desearía que no ocurrieran es esa, que se reciclen estos mafiosos, porque eso es lo que son, y que ahora ya Morena pues ya los purifica y ya son bien buenos. Ahí, ojo con eso. O sea, yo eso sí se me hace un riesgo gigantesco. Y al final del día, pues también tiene que ver con el tema de la violencia, ¿no? Porque finalmente este poder sigue estando ahí, ¿no? Sin importar el color que se pongan, ahí siguen estas personas que de alguna manera siguen teniendo ciertos poderes y que tristemente muchas de estas personas están coludidas con el crimen organizado. Entonces, tenemos así como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, mi buen deseo sería que, pues que eso se terminara, ¿no? Pero pues probablemente mi buen deseo sea un poco ingenuo, pero bueno, algo que se avance por lo menos en eso y que sí exista pues más ética. Creo que es algo que nos está faltando mucho, no solo como sociedad, sino, y digo a nivel mundial, tener, o sea, que los políticos, que las autoridades, que tengamos un poquito más de ética y de humanidad, diría yo, ¿no? Para las causas sociales. Pero bueno, no sé, creo que me sale un poco del tema, pero bueno, esos son mi cartita a los Reyes Magos. Todo tiene que ver, muy bien, muy bien, muy bien. Yo me quedo con algunos comentarios respecto a por qué no se despenalizó el aborto como un decreto presidencial. Bueno, creo que tenemos ejemplos ahora como lo que estamos viviendo con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que pese a que se eligió con 36 millones de votos el 2 de junio con el Plan C, por ejemplo, ¿no? Fue la voluntad del pueblo y se hizo ya después un decreto y hicieron en tiempo y forma todos los requisitos, pues de todos modos la echaron para atrás, ¿no? Han intentado de todo con amparos que la verdad son absurdos, ahora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la han parado de muchas formas. Entonces, creo que se había explicado en algunos espacios que precisamente la estrategia de hacerlo de poco en poco en cada uno de los estados, pues también tiene que ver con que se blinde y con que no se pueda hacer regresiva precisamente, ¿no? Ese es un comentario. Y bueno, precisamente hablando de la reforma al Poder Judicial y hablando de la corrupción, pues en teoría siento que es una de las reformas que podría cambiar también el sistema patriarcal de justicia que vivimos actualmente en México, ¿no? De hecho, también se ha visto cuántas de las sentencias realmente son injustas, sobre todo para las mujeres. Tenemos también el caso apenas de la Fiscalía en Querétaro que estaba condenando a una niña de 14 años, bueno, menor de edad, es decir, de 14 años, que había sido presuntamente violada y que había tenido un aborto espontáneo y que la Fiscalía de Querétaro, un estado gobernado por el PAN, hay que acotar, le había puesto a la niña o estaba buscando que esa niña tuviera 3 años de cárcel más una multa, bueno, un pago reparativo a su abusador por casi $500,000. Entonces sí, creo que también falta por ahí mejorarlo. Evidentemente también una de las cosas que todavía falta por hacer y que está la promesa por parte de esta nueva administración, pero que falta ver que lo hagan y cómo lo hacen, es precisamente también la reforma de las fiscalías, ¿no? Porque no solamente va a bastar ahora con la reforma al Poder Judicial, que ya es una realidad de nuestro país y que ya forma parte de la Constitución, ahora también falta ir bajando. Creo que sí es muy injusto que precisamente la agenda tenga que venir impulsada por el movimiento de las mujeres, aunque también si lo vemos a nivel global, pues es prácticamente el movimiento más de izquierda y más revolucionario que hemos tenido en el último siglo, ¿no? O sea, después de todas las grandes luchas revolucionarias en Latinoamérica, independentistas, vemos que ahora una de las o la más importante lucha precisamente la llevan las mujeres. Y nada más para cerrar, bueno, de comunicación. ¿Por qué es importante que ocupemos estos espacios? Porque hoy en día la comunicación es política, hacer comunicación es hacer política y eso ya quedó muy claro y por lo tanto creo que también es muy necesario que haya voces como las que hay, por ejemplo, en el Chamuco y debería de haber más espacios que también acojan a estas voces y luego también hay mucho la crítica de que ¿por qué las mujeres hablan de temas de mujeres cuando realmente no se dan cuenta que son temas que nos competen a todas y a todos? Pero realmente es porque son muy pocas las personas, las mujeres que estamos en estos espacios, como ya lo dijeron bien mis compañeras, privilegiados, y tenemos entonces, siento que la obligación moral y ética cada una de lograr posicionar estas agendas. Pero, pues bueno, ha sido una mesa muy de todo agridulce.
Ahora pasamos a ronda de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene alguna pregunta que le quisiera hacer al panel el día de hoy de nuestras colaboradoras, pues adelante. ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Ay, yo. Muchísimas gracias de nuevo. Yo quiero preguntar, ustedes como moneras hablan que no tienen espacios. Una de las cosas que yo platico constantemente con mujeres y hombres es, una de las cosas que yo platico constantemente con mujeres y hombres amigos, profesionistas, es que cuando yo veo las marchas de mujeres, yo de verdad pienso que debe de haber hombres con uno marchando, o bien que creen sus propias marchas apoyando estos cambios, ¿no? Que debe de haber un cambio. Y sí sentarnos a la mesa a escucharnos, ¿no? Porque la víctima no existe sin la complicidad, ¿no? Y de muchas mujeres, ¿no? Es decir, sí tenemos que sentarnos a la mesa. La pregunta es, ustedes como moneras no tienen espacio. ¿No sería bonito sentarse a la mesa con moneros y decir, oye, ¿no me prestas la mitad de un cartón para publicar donde tú tienes espacio? Es nada más un imaginario, pero pues sí quisiera saber, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? Gracias. Qué buena pregunta. Yo tengo 30 años dando lata con eso. En la mesa con mis colegas y colegas y editores y editoras y demás. Es decir, si nos faltan espacios, pues yo creo que le agradecemos mucho al Chamuco porque es el único espacio que ha estado ahí, ¿no? Y pues es como reclamarle a la mujer que ha sido violentada, ¿por qué ha sido violentada? ¿No? Un poco tu pregunta me parece. Entonces, pues más bien es seguir luchando por los espacios, ¿no? Es como lo que hablábamos ya mis colegas Berenice, Beatriz y Dalia, pues estamos luchando y seguimos luchando y vamos a seguir. ¿Saben qué sucede? Que este gremio es súper especial porque es un gremio de autodidactas en la caricatura. No hay universidad del cartón político en México. Ya hay colegas que están abriendo espacios en la academia, ¿no? En las universidades. Pero propiamente, formalmente no hay carrera ni hay universidad de la caricatura política. Yo me gusta mencionar, aunque soy muy feminista, siempre me gusta recordar que soy egresada, de broma, de la Universidad del Maestro Ríos. Porque de él yo aprendí, me politicé y de él aprendí algo que me parece muy importante, que es que la caricatura política tiene que acompañar al pueblo y a los movimientos sociales. Entonces yo tengo 30 años insistiendo con eso y dando lata con eso, y desde el principio de mi carrera dije, como todo mi gremio no se ocupa de la cuestión de las mujeres, pues yo voy a empezar a hablar de feminismo y de discriminación y de violencias y bla, bla, ¿no? Y es una lucha diaria, o sea, tenemos que estar hablando de esto a las moneras que nos interese el tema, desde luego. ¿Y qué creen? Que ya tenemos también como ventana a Internet. Desde que llegó Internet ustedes verán que hay un boom de ilustradoras y de mujeres dibujantes, porque talento hay muchísimo, pero tenemos algo en contra, que Internet no nos da de comer, no nos da un espacio en periódicos, no nos da derechos sociales, laborales, no nos da aguinaldo. ¿Alguien aquí sabe? Yo nunca he visto un aguinaldo, ¿ustedes lo han visto? ¿No? A lo mejor tampoco mis colegas hombres, pero si muchos tienen contratos, pues a lo mejor sí lo han visto, ¿no? Entonces también tiene que ver con la vocación. Yo creo que sí vamos a seguir adelante y vamos a seguir viendo poco a poco que más jóvenes, mujeres se interesen, porque también es una cuestión cultural, patriarcal, que a nosotras nos educan para ser el objeto del humor y no el sujeto que ejerce el humor. Ustedes saben, el humor tiene mucho que ver con la inteligencia, se relaciona, y también se considera históricamente y biológicamente propiedad de los hombres, ¿no? Ustedes saben cuántos chistes hay de suegras. ¿Conocen chistes de suegras? Cuéntenme uno de suegros. ¿Verdad que no?
Y los suegros suelen ser violentadores, acosadores, etcétera, sin agraviar a los presentes, ¿no? Pero he escuchado historias. Y sin embargo, las suegras son las que andan cuidando a las crías, apoyando a los hijos, a las hijas, a las nueras, a los yernos, etcétera. Para que vean cómo manejamos el humor, ¿no? El humor, obviamente, político, tiene otro sentido. Y sin embargo, también tenemos que estar insistiendo en que a través del humor no sigamos deshumanizando a las mujeres, ¿verdad? O sea, es una lucha, y esta pelea por ver si podemos ejercer o no el humor, creo que lo resume muy bien la escritora del cuento de la criada, Margaret Atwood. Tiene una frase que creo que supera inclusive esa novela, El cuento de la criada, y escúchenla bien porque es una frase contundente que dice: los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres tienen miedo de que los hombres las maten. Punto. Para que vean ahí, está muy bien retratado el patriarcado, y yo creo que aplica también mucho a la cuestión de la discriminación y de por qué no habemos más o no hay más mujeres haciendo caricatura política. Porque a través de la caricatura política lo que hacemos es desdibujar al poder, desmontar el discurso, y obviamente deshacer esa imagen pulcra y casi perfecta y casi religiosa que nos vende la clase política, ¿verdad? Entonces, he ahí muchas cosas para reflexionar del por qué sí y del por qué no. Cuando a mí me cuando a mí me preguntan, casi 30 años trabajando, por pura vocación no me he querido retirar ni un solo año, porque quienes estuvieron antes que yo, sí se retiraron muy rápido, ¿no? Y decían, es que las mujeres no duran, ¿no? O sea, siempre te dicen, bienvenida mujer, y qué chido, y una mujer, gremio de hombres, no sé qué. Pero ya cuando ven tu discurso dicen, ay, no, salió feminista, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, también tiene que cambiar esa visión, yo creo, de quienes deciden, ¿no? En las ediciones, en la brega diaria, ¿no? Del periodismo, y aceptarlo. Es bien curioso el fenómeno porque, por ejemplo, en el teatro político, en el cabaret, en el humor, en las columnas periodísticas desde el siglo XX hay mujeres bien presentes, ¿no? En las redacciones periodísticas, en los medios de comunicación, pero siempre han faltado esos espacios para que una mujer llegue a dibujar y a pitorrearse del presidente, que casi siempre era hombre. Apenas este año estamos estrenando una mujer, y bueno, ya vamos a ver, como bien decías Beatriz, ¿no? Ahora vamos a ver, bueno, Claudia Sheinbaum yo creo que está bien consciente de que la caricatura política está ahí para criticar y que va a estar ella ahí diario en los cartones, como debe de ser en un gremio que se dedica a la crítica, pero ahí nos damos cuenta, ¿no? De qué trae adentro el gremio y cómo la dibuja y cómo la representa y qué es lo que está criticando. Si su función como presidenta, como mujer política, mujer de poder, o sí que está mal vestida, mal parada, mal X, ¿no? Porque critican lo superficial, lo exterior, lo que deshumaniza precisamente a la mujer, lo que la hace menos, ¿no? Es un fenómeno, yo creo, súper interesante, y pues vamos a seguir hablando de estos temas, yo creo, pues algunos añitos más. Mientras tanto, pues yo lo que agradezco es su atención, y paso ya el micro porque ya me extendí. Hay también otra pregunta, entonces apuntamos respuestas y otra pregunta. Si nos puede hacer la otra. Es solamente un breve comentario. Muchos nos han criticado a todas nosotras, a todas las mujeres que tratamos de ser avanzada y opinar y decir, pero la verdad es que existe un término, que es la sororidad, y ustedes están en puestos de sororidad, que si bien no las publican, dependerá de todas nosotras para que se hagan visible, porque lo que Claudia está haciendo es haciendo visible lo que por tantos años fue invisible. Y en todo caso, para poder rebasar, si es ama de casa, si hace el huevo, si hace el licuado y además se viste y se va a trabajar,
dependerá de nosotras rebasar ese tipo de burlas. ¿Por qué? Porque eso también es política, eso es política. Y entonces yo creo que lo que a ustedes les corresponde es que detrás de ustedes estamos todas nosotras y todos nosotros y todas nosotras, justamente para hacer visible esa diferencia, ¿no? Eso es lo que quería opinar. Buenas tardes. Bueno, llegué un poquito tarde y traté de entender lo que se estaba tratando. Creo que está muy complejo y muy profundo y los temas, ¿no? Están, en mi caso, digamos, personal, en el 89 tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y tomé una clase de estudios de la mujer. Me pude colar a un colegio y viví en una ciudad donde era 100% feminista, abajo de San Francisco. Las mujeres, las amigas y el colegio cada rato marcadas, estás hablando machistamente, tú no hables así. Yo decía, pero estoy hablando normal. Entonces no me daba cuenta de tanto vocabulario y tanto machismo arraigado, ya sea por la religión, por la cultura, etcétera, de que según yo no era machista. Entonces uno se va puliendo, ¿no? Pero sí, estoy hablando del 89, entonces yo consideraría que, ¿cómo les diré? Mujeres y hombres tenemos la capacidad y el valor como para decirle a nuestros tíos, hijos, sobrinos, estás hablando machistamente, que no los dejemos correr, que en ese momento, porque si dejamos correr y correr se forma un cáncer, ¿no? Que baña a todas las instituciones, desde las familias, la política, las escuelas, etcétera. Entonces sí hay que ser muy firmes en qué se necesita, ¿no? Tanto, por ejemplo, no sé cómo se llama, lesbian, gay, todo eso, preguntarle, por ejemplo, a los trans, ¿por qué no te dejan entrar al baño? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no entras al baño de las mujeres? Sí, son muchos temas. Vivir el día al día, ¿qué se necesita? No dejarlo pasar, desde cada trinchera. Así como yo me atreví a venir a agarrar el micrófono, que no nos dé miedo a hombres y mujeres. ¿Sale? Bueno, pues qué grandes comentarios nos han hecho, la verdad es que sí. Sí, como ya lo dijimos y ya recalcamos con muchos temas en esta mesa, evidentemente llegó una mujer a la presidencia y eso nos llena de mucho gusto. Sin embargo, todavía es mucho el camino por el cual debemos de trabajar todas y todos para que se realice. Ahora nada más respecto a la última participación del señor, de lo que hablaba de las diversidades sexuales, pues bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con el magistrado Ociel Baena, que fue asesinado precisamente hace poco más de un año, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la justicia para ese caso? ¿Dónde está también? Hubo revictimización mediática en contra de él y de su pareja, y él había logrado escalar a un puesto de poder al que pocas personas como él y de esa comunidad pueden acceder, al igual que ahora lo estamos diciendo y visibilizando con el caso de las mujeres y ahora este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin duda faltan muchas cosas, también nada más me quedo con 2 comentarios rápidos. Creo que también el tema, si bien no se limita a lo generacional, es también trabajo de todas y todos, de todas las edades, tratar de trabajar por llegar a la igualdad de género o sí, una sociedad feminista como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, comparto espacio con un grupo de compañeros que más o menos todos somos de la edad, tenemos un programa de radio que se llama Lapicero en Reactor 105, ahí va el comercial, ahí está Kai, ahí está Román, por ahí está Livo, y la verdad es que ese grupo, por ejemplo, yo lo veo y se formó de una forma muy natural. Somos 6 integrantes y somos 3 hombres
hombres y 3 mujeres, y jamás se dijo tienen que ser hombres, 3 hombres y 3 mujeres, mitad y mitad. Este supuesto nivel de la equidad de 50-50, aquí se dio de forma muy natural. ¿Por qué? Porque también es como día a día aprendemos a llevar estas pues prácticas y valores, que en este caso también es el feminismo, a nuestras vidas, ¿no? Y no solamente tener que pensarlo como una cuota de género o algo así, hay que trabajar para que efectivamente la sociedad sea feminista, y creo que pues es un gran avance tener una presidenta, pero sin duda falta todavía mucho trabajo. Les agradecemos mucho, mucho, mucho que hayan venido el día de hoy. Los invitamos a quedarse en la siguiente mesa, que es la batalla de moneros, se va a poner muy buena. Va una foto. Muchas gracias a todas y todos por haber venido. Y bueno, pueden encontrar el trabajo de las compañeras, ya lo saben, cada mes en la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno, además de todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si han visto el YouTube de Chamuco, tenemos ahora un noticiero diario con la compañera Carolina de Nova que se llama precisamente La Noticiera. Los invitamos también a verlo. Gracias.